Desde Semana WP queremos dar las gracias a todos esos patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro Rayola Networks, Arsis y Lucus Host. Muchas gracias. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a esta primera masterclass en esta soberbia semana VP sobre copywriting, en la que aprenderéis un montón de cosas que van a cambiar por completo vuestra manera de escribir los textos para vuestra web, vuestros emails, vuestras redes sociales, vuestras páginas de venta, todo va a cambiar por completo vuestra percepción y vuestra concepción de los textos. Lo primero que me he preguntado ha sido, bien, ¿a quién va dirigida esta clase, no? Lo primero que piensa un copy cuando tiene que hacer unos buenos textos es, bien, ¿a quién va dirigido esto, no? ¿Quién me va a leer? ¿Quién está al otro lado? ¿Quién me está escuchando? ¿Quién es el destinatario de este mensaje? Y claro, pues entiendo que las personas que estáis ahí tendréis una serie de diferencias en vuestros conocimientos acerca del copy. Es probable que algunos estéis familiarizados, un poco familiarizados con él, que lo hayáis empezado a poner en marcha. También es probable que otros no sepáis muy bien en qué consiste, aunque sí que hayáis oído hablar de él, e incluso me planteo que es probable que alguna de las personas que estáis ahí ni siquiera tenga muy claro esto del copy, que no lo haya oído nunca o que si ha oído campanas no ha sabido muy bien dónde. Entonces, bueno, pues mi tarea en esta primera masterclass es hablarte del copywriting, de cómo funciona, de cuáles son las bases sobre las que se construye. Te voy a enseñar a hacerte las preguntas adecuadas y por eso esta clase se llama como se llama. Piensa como un copywriter, cómo persuadir sin sufrir. ¿Y a qué me refiero con ese sufrimiento? Pues con ese sufrimiento me refiero a que cuando tienes que escribir los textos de tu web, cuando tienes que transmitir el valor de tus productos o de tus servicios, cuando tienes que conectar con tus clientes, cuando tienes que enfrentarte a la tarea de decidir, pero ¿y qué titular le pongo aquí a la cabecera de mi web? No, todas estas cosas es probable que no sepas por dónde empezar. Es probable que te dediques a mirar pues, lo que hacen otras webs, que veas lo que están haciendo los demás que se dedican a lo que te dedicas tú o páginas que te gusten y vayas replicando modelos, vayas imitando lo que ves, pero sin saber muy bien qué es lo que estás haciendo. Y verás, lo más importante es que sepas lo que haces. Lo más importante es que tengas las preguntas adecuadas para poder crear las respuestas, como te comentaba un poco en la descripción de esta sesión. Para eso necesitamos saber cómo funciona la mente, ¿no? Cómo funciona la mente del lector cliente, de esa persona que está ahí al otro lado. ¿Qué es lo que dispara las compras? ¿Qué deseos tiene la persona que nos está leyendo? ¿Cómo mejora nuestro producto, nuestro servicio, la vida de las personas que lo van a comprar? ¿Cuáles son los principios de la persuasión? ¿Cómo podemos convencer a los demás de que tienen que trabajar con nosotros, de que tienen que comprarnos a nosotros? Así, de una manera muy resumida, de lo que vamos a hablar en esta clase será de qué es el copy, qué importancia tienen las emociones en el copywriting, cuáles son los deseos esenciales o básicos de las personas que disparan el deseo de compra, qué debes saber acerca de ese cliente, qué preguntas tienes que hacerte cuando estás enfrente de una hoja en blanco. Vamos a empezar, ¿vale? Seguramente en este momento estés esperando a que me presente. Y lo primero que quiero que hagamos antes de hacer esta presentación es que te preguntes ahora mismo. Es probable que en este poquito tiempo que llevas viéndome te hayas formado una opinión sobre mí. Y quiero que reflexiones acerca de en qué principios te has basado, qué criterios has tomado en cuenta para formarte esa opinión que seguramente te has formado sobre mí. Te voy a ayudar un poquito, ¿vale? A la hora de decidir si te puedes fiar o no te puedes fiar de mí, te has fijado consciente o inconscientemente como mínimo en estos 6 criterios. El primero es que yo no parto de cero aquí. Afortunadamente, tú ya tienes cierta confianza previa depositada en mí. ¿Por qué? Porque una persona en la que tú confías, confía en mí. En este caso es Ivonne, que es aquí nuestro anfitrión y organizador de todo este lío de la semana WordPress. Entonces, como él confía en mí, tú confías en mí, ¿no? Precisamente porque te fías de él, porque sabes que la gente que trae aquí son profesionales, saben de lo que habla.
Lo segundo seguramente sea mi lenguaje no verbal. Es decir, cómo me muevo, qué gestos hago, cuál es mi expresión corporal o las caras que pongo. Todo eso está haciendo que tú vayas sintiendo ya hacia mí cierta simpatía o antipatía. Espero que simpatía, pero bueno, las dos cosas son probables, ¿vale? Y no pasa nada porque no puedes gustarle a todo el mundo. También habrá una primera impresión intuitiva, que quizá no sepas muy bien decir cuál es, pero va un poco en esa línea de hay gente que te cae bien y hay gente que te cae mal. O sea, hay gente que en cuanto la ves te gusta y hay gente que cuando la ves no sabrías decir por qué, pero no te gusta. Y este es un poco a lo que me refiero con esa primera impresión intuitiva. Después tienes mi apariencia, el hecho de si soy más joven o tengo más edad o cómo voy vestida, el peinado, mi look, ¿no? Pues no opinarías lo mismo si yo fuera punky, por ejemplo, y tuviera una cresta, si fuera vestida con un traje y unas gafas y muy repeinadita así hacia atrás. Te estarías formando una opinión sobre mí, estarías haciendo un montón de juicios que aunque son prejuicios, tu cerebro se los cree, ¿vale? Después está lo que digo, el contenido, el mensaje que te estoy lanzando. Eso ya va haciendo que tú te sientas más predispuesto a la confianza o menos. Si ves que las cosas que digo no coinciden con tus ideas o no tienen sentido o no son coherentes, pues entonces automáticamente vas a desconfiar de mí. Y después está el cómo lo digo, el tono, las palabras que utilizo, la entonación, cómo voy juntando las palabras, si soy más cercana, si soy más rígida. El tono también hace que tú te vayas generando esa opinión y a través de esa opinión que vayas decidiendo si soy digna de confianza o no, si te vas a creer lo que te diga o no. ¿Cuál es la cuestión importante que tenemos que tener aquí en cuenta? Pues que la gente que entre en tu página web va a sufrir, o sea, va a pasar por el mismo proceso, ¿vale? Va a formarse una opinión sobre ti en los 10 primeros segundos, sí, bueno, la regla tal cual, no sé si has oído hablar de la regla de los 5 segundos, ¿no? Que en 5 segundos una persona decide si se queda en tu web o sale corriendo, ¿vale? Esa persona va a percibir a través de tu web las 3 últimas cosas. No cuentas con las 3 primeras, a no ser, claro, que entre porque alguien le ha recomendado tu página, en cuyo caso sí que tienes un poco esa confianza previa transferida de alguien que confiaba en ti y que se la ha transferido a esta persona. Pero bueno, pensemos que no te conoce de nada, solo tiene estas 3 últimas cosas. La apariencia de tu web, si es una web limpia, si está cuidada, si se ve currada o si por el contrario es un desastre, es un caos, pues esa es la apariencia que vas a proyectar. El qué dices, nada más entrar en tu web, en tu cabecera, seguramente habrá un mensaje, habrá un título, habrá ahí un título principal que tenga que decir de una manera muy veloz a qué te dedicas. Y además ese que dices va acompañado ya con una manera de decirlo. Y da igual si entra a tu página a través de la home o si entra a través de tu página de servicios o si entra pues eso, a través de una ficha de producto. Puede entrar en tu web a través de cualquier sitio y en 10 segundos, 5 dicen por ahí, se va a formar esa opinión. Entonces, en este punto en el que yo estoy a punto de presentarme, me gustaría que pensaras durante un momento, antes de que yo te lo cuente, qué es lo que quieres saber sobre mí. ¿Qué es lo que te interesa saber sobre mí? ¿Qué te gustaría que yo te contara en esta presentación? Y esto, por ejemplo, te va a ayudar también a crear, por ejemplo, tu página sobre mí. En tu página sobre mí, tu lector se va a estar haciendo muchas preguntas, pero no solo se va a estar preguntando quién eres, en plan currículum vitae, cuáles son todas las cosas que has hecho, los trabajos que has tenido, dónde estudiaste, cuál es tu signo del zodiaco. Lo que quiere saber esa persona acerca de ti tiene que ver con cómo tú puedes ayudarle a solucionar su problema, a conseguir la transformación que quiere conseguir. Entonces, he elegido también aquí una frase de Oscar Wilde que me gusta mucho, que tiene que ver con esta regla de los 5 segundos y que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. A través de estas cosas que decíamos antes, la apariencia de tu web, qué dices y cómo lo dices, esta persona se va a crear esa primera impresión acerca de ti. Y si es una mala primera impresión, como te decía antes, se va a ir. Si es una buena impresión, sin embargo, se va a quedar, ¿no? Va a seguir leyendo, va a seguir investigando y entonces va a querer saber más cosas acerca de ti. ¿Qué cosas querrá saber esta persona acerca de ti?
Pues obviamente, aparte de satisfacer tu curiosidad, lo que quieres saber acerca de mí es quién soy yo para estar aquí hoy sentada dándote esta masterclass acerca de copywriting. Mi nombre es Anina, Anina Anyway, aunque eso ya lo sabes. Puedes encontrarme en mi página web aninaanyway.com y en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o incluso YouTube, pero de una manera un tanto desconcertante. Yo llevo dedicándome al copywriting 5 años, ¿no? Llevo 5 años dedicándome en exclusiva a esta profesión. Empecé en el copywriting, en la redacción de contenidos, precisamente de la mano de Joan Boluda y a través de ahí subí varios cursos a su plataforma, empecé a tener clientes, empecé a trabajar y empecé pues a generar todo el conocimiento que hoy tengo y que hoy me gustaría compartir contigo. Y aparte de copywriter también soy escritora y tengo 2 libros publicados. Y Joan se convirtió en el prologuista del primer libro que publiqué, Expedición Cabo Norte, y fíjate que no es casualidad que la prologuista de mi segundo libro es Rosa Morel, otra de las grandes que tenemos en el copy en habla hispana, copywriter y escritora, ya ves que son 2 cosas que se combinan a la perfección. Yo creo que con esto es suficiente, tampoco quiero aburrirte porque esto es una de las máximas principales y esenciales. No aburras al lector. Nunca. Es mejor que se quede con un poco de intríngulis, es muchísimo mejor que se quede con un poco de intriga, que investigue, que se mueva y todo esto, a que le aburras por exceso. Entonces, ahora, muy rapidito, te voy a explicar qué es el copywriting. Entiendo que es probable que tú no sepas exactamente qué es el copy, o que hayas oído hablar mucho de él, pero no tengas muy claro en qué consiste. Así que creo que esta explicación, sobre todo tratándose de una primera sesión de la semana sobre copywriting, es necesaria. Para hablarte un poco de lo que significa el copy, he elegido una frase de Paul Watzlawick, o como se pronuncie esto, que es precisamente un filósofo del lenguaje, que decía que es imposible no comunicar. Y fíjate en qué potente es esta afirmación, porque eso quiere decir que hagas lo que hagas, estás lanzando un mensaje. Lo que no dices, lo que omites, lo que parece que ocultas, el silencio, la ausencia de respuesta, la ausencia de comunicación incluso es comunicación y está diciendo algo sobre ti. Por tanto, cada palabra que hay en tu web, cada imagen, cada texto, cada post que subes a las redes sociales o que publicas en tu blog, todo lo que haces es una acción comunicativa que tu cliente puede captar e interpretar. El copywriting, precisamente, es una técnica de redacción persuasiva que está especializada en el ámbito digital. Es una técnica de redacción persuasiva porque su objetivo es convencer, su objetivo es persuadir para desencadenar una acción, y esto es una clave en el copy. Todo texto que está escrito con copy tiene un objetivo. Está destinado o va dirigido a desencadenar una acción y además esa acción debe ser inmediata, porque el copywriting, a diferencia de una publicidad convencional en la que tú ves un anuncio, ese anuncio tiene hecho su copy correspondiente, pero lo estás viendo en una revista o lo estás viendo en una valla publicitaria o lo estás viendo en la televisión, y su objetivo no es que tú reacciones automáticamente, porque automáticamente si ves una valla publicitaria cuando estás conduciendo por una carretera, pues no vas a ir automáticamente a comprar eso que te está vendiendo la valla. Pero en el copy tenemos que asegurarnos de que todo esté configurado, escrito y estructurado de tal manera que la persuasión sea inmediata. Estamos buscando que esa reacción, que esa decisión que tiene que tomar el cliente la tome en ese mismo instante. Y sobre todo es una herramienta de ventas. El copy es una herramienta de ventas que está trabajando por ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tú tienes una web bien escrita con su copy, una tienda online o una página de ventas en la que ofreces tus servicios, están vendiendo por ti todo el rato. Me gusta utilizar la metáfora de que el copywriting de una página web es como el vendedor que hay una tienda.
en una tienda, perdón. Por eso también hay que darse cuenta de que a veces el vendedor es un mal vendedor y a veces el vendedor es un buen vendedor. A veces el vendedor no sabe explicarte exactamente por qué deberías elegir ese producto, o no te convence, o no lo conoce lo suficiente, o no te conoce a ti, o es que ves que no le estás poniendo ganas. Pero si tienes un buen vendedor, el que sabe explicarte perfectamente cuál es el mejor producto, por qué deberías comprarlo, qué diferencia tiene con los otros de esa misma gama, cuáles son los beneficios, te sabe convencer de que ese es el que él elegiría y no otro, pues eso, ese es el buen copywriting, ¿no? El que te explica de una manera entusiasta y que tú puedas entender y que te convenza y que tú te creas y que te dé confianza que te venda ese producto o te venda ese servicio. Copywriting, como ya te he dicho, es todo, es cada palabra que escribes. Está el micro copywriting, que se llama, es pues toda esa parte, esas palabras sueltas que utilizas en el menú, los nombres que les pones a los menús, o en el footer, o cuando hay una página de error 404, o ese email automático que se envía después de que la persona ya ha hecho la compra. Todo, toda la comunicación en Internet, ya que toda se efectúa a través de palabras, todo eso es copywriting. Y también te servirá saber qué no es el copywriting. Copywriting no es escribir bonito. Hombre, por supuesto que si escribes bonito, muchísimo mejor, pero hay muchas personas que igual te dicen, oye, pues yo creo que puedo dedicarme a esto porque yo sé escribir bien o yo sé escribir bonito, pero claro, es que hay que saber muchísimas más cosas, hay que tener todos estos conocimientos de base que yo te voy a explicar en esta clase de hoy para que el copywriting sea efectivo, porque un texto bonito pues es un texto bonito y ya está. Pero un artículo, o sea, una página que convence, una página que provoca la acción, una página que emociona, va mucho más allá de escribir bonito. Y tampoco es una técnica de manipulación, porque fíjate, esta es una confusión muy común. Entendemos que persuadir es manipular, que tú vas a manipular a las personas que te están leyendo para crearle necesidades que no tienen, para que compren cosas que no les sirven. Y esto no es copywriting, ¿vale? Yo parto de la idea de que copywriting es una técnica que convence a alguien que necesita lo que vendes, que esto es un win-win, es una ganancia para el que vende, es una ganancia para el que compra. Es decir, conecta lo que tú sabes hacer o lo que tú vendes o lo que tú tienes con una necesidad real, con un deseo real o un problema real que tiene la persona a la que se lo estás vendiendo. Y desde luego que no es solo palabras, está ligado profundamente a la psicología, a las emociones y al diseño. Para que un copy funcione, tiene que estar bien puesto en una página. Es decir, si tú escribes un texto maravilloso, pero el diseño es una birria, con perdón, y no se ve el texto no luce, queda ahogado, ese copy no sirve, necesita del diseño y necesita de las emociones, porque estamos muy acostumbrados a ser descriptivos quizá con lo que hacemos o con lo que vendemos, pero a ser descriptivos en ese sentido de, bueno, pues de explicar las características o qué es lo que hacemos, pero dejando fuera este tema de las emociones. Y como vas a ver en esta masterclass, las emociones son la llave, son el pilar básico y esencial. Y por esto también hay una ligazón muy fuerte con la psicología de ventas, con saber cuáles son los procesos de decisión que llevan a una persona a comprar. Y ya que estamos hablando de escritura persuasiva, es importante entender cómo persuadimos, ¿vale? Porque estas tres cosas tienen que estar en tus textos. Estas tres cosas tienen que estar al alcance o tienen que ser accesibles a la persona que te está leyendo para que las pueda sentir, ¿vale? Estas tres vías de la persuasión, estas tres maneras de persuadir son las emociones, la credibilidad y las razones o los argumentos. Esto es lo que Aristóteles en la retórica llamaba o hablaba de ello como pues eso, las tres vías de la persuasión. Es un triángulo de la persuasión donde los tres lados tienen que estar equilibrados para que la persuasión sea eficaz. Las emociones son básicas porque son lo que nos predispone a comprar. Mira, piensa una cosa, tú no tomas las mismas decisiones cuando estás enfadado
que cuando estás triste, que cuando estás feliz o cuando estás ilusionado o dependiendo de tu estado de ánimo, las decisiones que tomas son diferentes. Entonces, por eso es muy importante que sepamos preparar el estado de ánimo de la persona que nos está leyendo para convencerle de que debe comprar nuestro producto o de que debe suscribirse a nuestra newsletter o de que debe hacer cualquier acción que queramos hacer, ¿vale? Y aquí estamos hablando de una cuestión de empatía. Eso no es que tú tengas que manipular sus emociones, simplemente tienes que comprenderlas, ¿no? Para poder disparar hacia ellas, especialmente en las partes que más se leen, como por ejemplo los titulares. Los titulares, yo por ejemplo, siempre incluyo en los titulares un componente emocional, porque los titulares son esa parte que va a enganchar al lector. Y si en ese titular, si en ese primer impacto que tiene, somos capaces de pulsar una de sus emociones, de hacerle sentir, de conectar con una de sus emociones, pues es muy probable que creemos en él esa predisposición o ese ánimo a decirnos que sí. La credibilidad es la confianza de la que te estaba hablando antes. La credibilidad la da la imagen de tu web, la información útil que te acredita, pues como estas cuestiones que yo te he contado un poquito acerca de las personas que ya han confiado en mí o de qué cosas he hecho. Un buen about, una buena página sobre mí dentro de tu página web te va a dar credibilidad, testimonios de tus clientes, de gente que haya trabajado contigo. La cercanía también es algo que te da credibilidad porque da la sensación de que eres llano y directo, de que no ocultas nada y sobre todo la honestidad, que seas honesto. Incluso decir cosas malas de ti mismo, decir cuáles son tus defectos, por ejemplo, es algo que genera más credibilidad porque da una sensación de sinceridad y de honestidad que hace que la persona que está leyendo baje la guardia y se fíe más de nosotros. Y por último, esa tercera vía de la persuasión son las razones o los argumentos. A continuación vamos a ver que la mayor cantidad de las compras que hacemos, de las decisiones de compra que tomamos, son impulsivas. Y aquí es muy importante que demos a los lectores, a los clientes, buenas razones o buenos argumentos que justifiquen ese impulso de compra. O sea, yo ya he decidido que me voy a comprar un teléfono móvil, por ejemplo, porque lo he visto y me ha encantado, pero necesito que esa marca o ese anuncio o ese copy me dé razones, motivos racionales que justifiquen mi compra para que yo pueda explicármelo a mí misma, para que yo pueda estar contenta con mi compra. Fíjate que estas tres vías de la persuasión podemos distinguirlas perfectamente en la publicidad tradicional y, por ejemplo, las emociones. Los anuncios de coches son pura emoción. ¿Sabes? Fíjate en cualquier anuncio de Audi, ese te gusta conducir, esa sensación de libertad, esa sensación de escapar, de placer, de disfrutar. La credibilidad, por ejemplo, se utiliza mucho, mira, en los anuncios de dentistas o de dentífricos o las cosas que tienen que ver con, pues eso, en los anuncios de dentífricos o de cepillos de dientes, fíjate que siempre aparece un dentista, que luego no será ni dentista ni nada, explicándote lo bueno que es ese dentífrico y que es que él lo usa. Y esto también es credibilidad, ¿no? Acudir a una persona que tiene experiencia o conocimiento dentro de un sector para que tú te fíes de él. Y la vía de la persuasión, por ejemplo, de las razones o de los argumentos, te acordarás seguramente de estas campañas de MediaMarkt en las que te daban las características de los productos, iban mucho al dato, al número, al precio, a las pulgadas que tenía el televisor de turno y te decían, yo no soy tonto, ¿no? Te hacían sentir que tus decisiones eran inteligentes. Esta cuestión de la psicología de compras o de cómo decidimos tiene que ver con el neuromarketing, que yo no soy ninguna especialista en neuromarketing, pero sí que he tenido contacto con él o lo he conocido a través de Rosa Morel, que es precisamente la que te contaba que era la prologuista de mi segundo libro. Y ella habla mucho de neuromarketing, tiene un libro estupendo sobre neuromarketing y el neuromarketing, digamos que estudia las reacciones físicas reales, químicas, o sea, te ponen electrodos en la cabeza y miden qué hace tu cerebro cuando estás frente a un anuncio, cuando estás frente a una página web o cuando estás enfrentada a una decisión de compra.
Y ese neuromarketing es el que nos da este dato de que el 85% de las decisiones de compra son impulsivas. Este es un dato que he extraído de una de las conferencias de Jürgen Klarik, que aunque no es santo de mi devoción, porque tengo mi amor-odio hacia él, pero es una de las personas que más está hablando sobre este tema del neuromarketing y de las neuroventas, y tiene una serie de conferencias que se llaman Véndele a la mente, no a la gente, en las que habla de todas estas cuestiones. Esto significa, como te decía antes, que compramos por emoción. Compramos por emoción y nos justificamos con la razón. Entonces, por eso es tan importante que creemos un ambiente emocional cuando queremos venderle algo al cliente. No basta que le demos los buenos argumentos. Los buenos argumentos, pues se los guardará y se lo pensará y le dará vueltas, pero como vas a conseguir esa repercusión inmediata, esa acción inmediata, es si consigues pulsar la emoción adecuada y le generas exactamente la emoción que necesita tener. Por eso, a la hora de crear los textos de tu web, ese conocimiento es oro, porque quizá el aspecto que estás descuidando en los textos de tu web es precisamente las emociones de tus lectores. No estás conectando emocionalmente con ellos y por ese motivo, por muy buenas razones que le des para comprar tu producto o por muy buena que sea tu imagen, no les estás dando ese plus, ese empujón, esa emoción que les hace hacer clic y comprar. Por eso todo buen copywriting es emocional, pero ojo, no confundas emocional con ñoño. Emocional no significa que te tengas que poner a llorar, por favor. Emocional significa sencillamente que tienes que tener muy, muy presentes las emociones del cliente y dirigir tus palabras a esas emociones. Visto esto, y para expresar el valor de lo que vendes, vamos a empezar a centrarnos un poco en ti, ¿vale? En ti, en tu producto. Esto también es neuromarketing, ¿vale? Tienes que hacerte una serie de preguntas acerca de tu producto o de tu servicio, acerca de ese valor que tú estás ofreciendo a los demás. Tienes que preguntarte, en primer lugar, ¿qué miedo disminuye y cómo? Ojo, no tiene que ser un terrible miedo existencial, ¿vale? Puede ser un miedo pequeñito, puede ser un miedo a estar incómodo y por eso me compro una buena almohada, un miedo a no dormir bien, puede ser un miedo a no organizarme bien o a que se me olviden las cosas y por eso me compro una agenda, ¿vale? Pregúntate, en segundo lugar, cómo contribuye a aumentar el placer. Y los pequeños placeres también sirven. Hay grandes placeres como el placer de la libertad, ¿no? Cuando tú estás vendiendo un viaje, por ejemplo, o estás vendiendo pues eso, una aventura, pues seguramente pues te vayas a grandes placeres, la libertad, la exploración, la adrenalina, pero también sirven pequeños placeres, ¿no? Como ese placer de comerte una tableta de chocolate, eso también es un placer. Y piensa, en tercer lugar, pregúntate de qué forma te ahorra energía. Por ejemplo, fíjate en los anuncios de la teletienda. Hasta una batamanta te ahorra energía, ¿eh? Porque ya no vas a tener que estar peleándote con tu pareja por la manta y tira para aquí, tira para allá, ni se te va a caer, ni se te van a enfriar los brazos, ni vas a tener ese problema de que para coger el mando a distancia en los días que hace frío tienes que sacar la mano fuera y luego volver a meterla. Fíjate, todo esto es ahorro de energía. No quiero decir con esto que tomes la teletienda como modelo de lo que debes hacer en tu página web, claro está, pero la teletienda hay que asumir que lo que hace lo hace muy bien y fíjate que todavía sobrevive, ¿no? El ejemplo de la teletienda te lo pongo porque son expertos en que hasta unas pantuflas de andar por casa te ahorren energía. Fíjate, vamos a ver esto de una manera práctica, ¿vale? Basándonos en, por ejemplo, lo que yo vendo, que son servicios de copywriting. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es ese miedo que yo disminuyo en ti, que me estás viendo, y cómo lo disminuyo? Pues el miedo que yo disminuyo en ti es exactamente el miedo a que tu negocio online no funcione, a que fracase. Estoy ayudándote a disminuir ese miedo, porque el cómo es a través de los textos, a través de crear un buen copywriting que te ayude a conectar con tus clientes, a diferenciarte de tu competencia, a transmitir el valor que tienen tus productos o tus servicios. Teniendo eso en tu página web, es mucho más probable que generes ventas, que generes conversiones y que tu negocio online vaya bien y salga adelante y no se descalabre, ¿vale? Ese es
el miedo fundamental al que yo te estoy ayudando a reducir, ¿vale? En segundo lugar, ¿cómo te ayudo yo a aumentar el placer? Bueno, pues imagínate la diferencia de bienestar y de placer personal de tener unos textos que no te gustan y que no te identifican, al placer de tener unos textos de los que estás orgulloso, te sientes orgulloso y es que te gusta enseñárselos hasta a la familia para que vean los pedazos de textos que tienes. El placer de ver cómo aumentan las conversiones, que de un mes a otro, porque has cambiado el copywriting y has creado un buen copy para tu web, tienes de repente muchísimas más ventas o tus estadísticas han mejorado un montón. Eso también genera muchísimo placer, ¿vale? Y por último, el ahorro de energía. Claro, ¿de qué forma te ahorro yo energía? Pues imagínate en todo el tiempo y el esfuerzo que te vas a ahorrar sabiendo exactamente cómo tienes que escribir los textos de tu web. Y ya no digamos si contratas mis servicios como copywriter y me pides que te los escriba yo. Eso va a ser un ahorro de energía brutal, porque entonces tú vas a liberar esa tarea que no te gusta, que no se te da bien, que no tienes tiempo para hacerla, que es escribir unos textos potentes y correctos. La vas a delegar en mí y entonces pues te vas a ahorrar una cantidad de energía alucinante. Y ya que estamos hablando de las emociones y creo que estás empezando quizá ya a comprender lo importantes que son, te voy a hablar de 10 deseos esenciales, 10 resortes que tenemos en nuestro cerebro y que cuando los pulsan nos sentimos mucho más predispuestos, se genera esa predisposición emocional a la compra, ¿vale? Tienes que pensar en torno a tu producto o a tu servicio, cuáles de estos 10 deseos esenciales son satisfechos por tu producto. ¿Cuáles satisface? ¿Vale? Debes elegir un mínimo de 1 porque siempre tienes que tener uno en cuenta y un máximo de 3. Mira, si vendes varios productos o vendes varios servicios, piensa para cada uno de esos productos, en caso de que sean distintos, cuáles son los deseos, ¿vale?, que están pulsando, a los que van destinados, que ayudan a conseguir. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo del copy, ¿vale? Vamos a seguir con este ejemplo que hemos puesto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, el servicio que yo te ofrezco. Pongamos que yo te estoy ofreciendo un servicio de copywriting para los textos de tu web, ¿no? ¿Eso te va a provocar, te va a dar reconocimiento? Sí, te va a dar reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tengas unos buenos textos, seguramente eso hará que tu página se posicione mejor, que la gente compre más, que tenga más autoridad, que empiece, pues eso, que empieces a tener un público, una clientela fiel, que la gente incluso del mismo sector se fije en ti. Va a haber ahí, cuando los textos de tu web estén como tienen que estar, eso va a derivar en que se reconozca tu tienda, en que se reconozca tu marca, en que se reconozca tu trabajo. El deseo de la pertenencia, por ejemplo, yo no te lo puedo satisfacer con este servicio. El deseo de pertenencia te lo puede satisfacer, pues, por ejemplo, una ONG. Puedes estar satisfecho de pertenecer a Greenpeace pues, por los valores que Greenpeace tiene, que Greenpeace te ofrece. El tercero, el placer. Como ya hemos dicho antes, yo a través de mi servicio sí que te puedo ofrecer placer, ¿no? Ese no es un placer físico como el de comer chocolate, pero es un placer mental, es un placer intelectual de ver lo bonita que está tu página web, de ver lo bien que ha quedado, de lo contento que vas a estar con los textos y aparte de ver cómo convierten. La libertad, ¿te puedo yo ofrecer libertad? Sí, pues de esta manera que te he dicho antes también, si yo me encargo de tus textos, pues ya no tienes que hacerlo tú. La exploración, pues no, yo no puedo ofrecerte exploración. Seguramente una agencia de viajes o alguien que se dedique a vender viajes sí que te puede vender la exploración, pero yo no. Control. ¿En qué consiste el control? En tener control sobre nuestra vida o sobre nuestra web o sobre nuestro negocio. Yo sí que te puedo ofrecer control, porque quizá ahora mismo no tienes ningún control sobre los textos de tu web y no te gusta cómo están y te das cuenta de que no están funcionando como deberían. Pero sin embargo, yo te puedo ofrecer que tengas control sobre esos textos. La dominación. Dominar unas, o sea, yo por ejemplo no me siento muy identificada con este deseo porque me da la sensación de que yo no tengo ganas de dominar a nadie, ¿no?
pero sí que el dominar a otros, el tener poder sobre otros es uno de los deseos fundamentales del ser humano, ¿no? Y así nos luce el pelo. Entonces, ¿marcas que venden dominación? Pues fíjate, marcas que tienen productos muy caros, como Porsche o Ferrari o Rolex o cualquiera de estos productos de lujo, en el fondo te están vendiendo dominación, porque si tú tienes uno de estos productos, es como que estás por encima, entre comillas, estoy haciendo comillas con las manos, pero no las ves, tienes dominio sobre los demás. Después está la seguridad. La seguridad puede ser seguridad física o puede ser también seguridad mental, seguridad emocional. Una empresa de alarmas que te instale alarmas en tu casa, por ejemplo, te está ofreciendo seguridad física. Yo en este caso, en cierto modo, sí que te estoy ofreciendo seguridad en el sentido de que te voy a ofrecer esa seguridad de que tu página web va a cumplir todos los requisitos necesarios para funcionar correctamente. También tenemos deseo de conseguir logros. Por ejemplo, correr un Ironman o un maratón o conseguir facturar 1 millón en un lanzamiento. Hay copywriters, yo no, si te soy sincera, pero hay copywriters que te ofrecen esto, ¿vale? Te ofrecen el logro de conseguir, a ver, tampoco lo puedes conseguir con cualquier producto, ¿vale? Yo, por ejemplo, con mi servicio no te podría ofrecer este logro, quizá otro más pequeñito sí, pero este no. Y luego, por último, está la trascendencia. ¿Qué nos ofrece la trascendencia? Pues la trascendencia nos la ofrece, pues, por ejemplo, la religión, o la trascendencia nos la ofrece que yo tenga un negocio de publicación de libros, ¿no? Y entonces te diga que tú escribas un libro y lo publiques y lo dejes ahí en el elenco de obras de la humanidad y que esté ahí cuando tú te hayas ido y cuando tú ya no estés. Eso, por ejemplo, sí que cumpliría con tu deseo de trascendencia, pero yo en este caso no te lo puedo ofrecer. Entonces, haz este mismo experimento con cada producto o con cada servicio que tengas. Si tienes varios, si te han salido más de 4, selecciona cuáles son los 3 más claros. La palabra más importante del copy, y espero no estar contándote ningún secreto, no es éxito, no es dinero, no es oferta, no es logro. La palabra más importante del copy es la palabra tú, ¿vale? Porque en el copy lo más importante de todo es conocer al cliente, ¿vale? Tenemos que conocer el producto, tenemos que tener clara cuál es la imagen de marca que queremos transmitir, pero sobre todo lo más importante de todo es conocer a fondo al cliente, porque solo conociéndole a él, sabiendo cuáles son sus miedos, sabiendo cuáles son sus deseos, sabiendo cuáles son sus aspiraciones, sabiendo incluso cómo es un día cualquiera en su vida, vamos a poder conectar realmente con él. Y por eso la palabra más importante del copy es tú. Y aquí tenemos una frase muy célebre de David Ogilvy, que es: haz tu tarea, estudia detalladamente a tu consumidor. Este David Ogilvy fue un publicista genial que realmente cambió la mentalidad, cambió la publicidad de su época y aún hoy seguimos aplicando todas las cosas, todos los principios que él nos dejó, ¿no? En torno a la publicidad y en torno a las ventas y una de sus leyes principales era esta de estudiar detalladamente al consumidor. ¿Por qué? Pues porque tu lector es egoísta, tu lector es un egoísta. Digo lector como digo cliente. Y tú también. Es que no vamos aquí a ir de nada que no somos. ¿Qué quiere decir que el lector es egoísta? Pues que cuando el lector entra en tu página web no quiere que le bombardees con información sobre ti, no quiere que le digas lo súper mega genial que es tu producto, sino que le importa su problema. Quiere que le digas cómo le vas a ayudar, quiere que le digas cómo le vas a arreglar el problema. Eso es lo que le interesa. Y en segundos, como ya habíamos dicho antes, decidirá si tienes lo que busca. No quiere que le vendas. Y esto es un detalle, fíjate, muy importante. Nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Lo que nos gusta es que nos ayuden a comprar, ¿vale? Entonces, si tú en lugar de poner tu servicio en términos de ventas, lo pones en términos de ayuda,
Eso va a ser bueno para que el lector tenga la guardia más baja, ¿sabes? Para que no se ponga en guardia de que ya le estás intentando vender otra vez. Cada día, 20.000 veces, se meta donde se meta, alguien intenta venderle algo y está cansado de eso, ¿vale? Pero sin embargo, fíjate la diferencia entre que yo te diga que te vendo un pack de textos para tu web a que te diga que te ayudo a crear los textos de tu web. Pues es muy diferente. Una vez que le hayas reconocido, porque la mayor parte de tu trabajo, ojo al dato, es investigarle y saber exactamente quién es para poder identificarle, tienes que escribir solo para él o para ella. Y esto lo veo constantemente en alumnos de las formaciones o en personas que están escribiendo los textos de su página web. Están escribiendo pensando en gente que no son sus lectores y esto hace que su mensaje se vuelva vago, difuso, ambiguo y sobre todo que no esté afilado, que no vaya afinado a las necesidades, a los deseos, a los problemas del lector. Porque si yo estoy escribiendo el copy de mi web, pero en lugar de estar pensando en mis clientes, estoy pensando en mis compañeros de profesión, a ver qué van a pensar. Tengo que parecer más profesional de ellos o que parezca que no me he copiado. Estoy pensando en mi familia. Estoy pensando en la gente de mi pueblo. Fíjate, tuve el caso de un cliente con el que trabajé que a la hora de trabajar sobre mí, él tenía una historia brutal. Tenía una historia que merecía la pena ser contada. Y este chico, cuando yo se la escribí, me costó que la aceptara, lo conseguí al final porque era una persona muy razonable, pero me costó que la aceptara porque pensaba, ¿y qué van a pensar en mi pueblo si leen esto? Él vivía en un pueblo pequeño y pensaba, van a pensar que estoy dando pena. ¿Por qué? Sencillamente porque tenía una historia de superación brutal y contaba en qué consistía esa historia de superación. Entonces, fíjate qué daño puede hacer que estés pensando en esas personas que no son tu lector. Estás pensando en que te van a juzgar, estás pensando en cómo vas a sonar y lo único en lo que tienes que pensar es en qué necesita tu cliente, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que lo identifiques. Algo que te va a ayudar a comprender a tu lector es la fórmula ADP, es decir, la fórmula antes, después, puente, lo que sería before, after, bridge en inglés, ¿vale? Entonces, esta fórmula ADP yo siempre la aplico a cualquier página que voy a hacer, igual que aplico esta cuestión de cuáles son los deseos que estoy cumpliendo, siempre pienso en esta página, ¿cuál es el antes del lector? ¿Cuál es el después? Y por supuesto, ¿cuál es el puente? Ese antes es la situación indeseada. La situación indeseada es que no te gustan los textos de tu web y no convierten. Estoy construyendo el problema, ¿vale? Y lo hago evidente, te lo cuento, para que tú te sientas identificado con él y sepas que yo comprendo tu problema, ¿vale? El después sería esa situación deseada, que tienes unos textos que te gustan y que convierten. El beneficio está claro, es que tu negocio va mejor, tú generas más ventas y eso repercute no solo en tu vida profesional, sino que incluso repercute en tu vida personal, porque estás más tranquilo, estás más feliz, no estás todo el rato preocupado pensando en que el negocio va mal. ¿Entiendes? Y después tenemos el puente entre ambas situaciones, entre la situación indeseada y la situación deseada, es obviamente tu propuesta, tu producto, lo que tú vendes. Entonces, en este caso, entre esa transformación de que tú estás descontento con tus resultados y con tus textos, a que tú estés contento con tus resultados y con tus textos, obviamente mi servicio está claro que es el puente que conecta ambas situaciones y que yo soy la persona que te va a ayudar a hacer esa transformación. Y cuando hablo de beneficios, es probable que esto ya lo sepáis, pero lo quiero aclarar, ¿vale? Y lo quiero aclarar muy deprisa. Los beneficios son diferentes a las características y a las ventajas. Los beneficios son claramente lo que el producto hace por ti, cómo mejora tu vida. Es lo que despierta el deseo y lo que vende. Es lo que llamaríamos un intangible. Por ejemplo, en el caso de un coche, si la característica de este coche es que tiene un sistema de airbag y frenos ABS y un montón de cosas así, pues muy técnicas, el beneficio claramente es que si tienes un accidente, tu familia va a estar a salvo.
pensar eso, en cuál es la mejora directa en la vida del cliente. Por ejemplo, estoy ahora trabajando con un cliente que tiene un sistema de creación de hábitos para que mejores tu relación con la comida. ¿Cuál es el beneficio directo en la vida del cliente? Pues que ya no se va a sentir culpable por comer, ya no va a tener problemas cuando salga por ahí a comer con sus amigos o con su familia, que bueno, di tú que ahora no tiene ese problema porque en época de confinamiento obviamente no podemos salir a comer, ¿no? Pero los beneficios inmediatos es que, pues que vas a dejar de culparte, vas a dejar de sentirte mal y te vas a sentir un poco mejor cada día. Pero fíjate que esto es cómo mejora directamente mi vida en el día a día lo que tú me vendes. Las características son los datos concretos que describen el producto, esto está claro, y las ventajas son esas cosas que lo diferencian de la competencia. Por ejemplo, si yo quiero diferenciar mi servicio del servicio de la competencia, te puedo decir que yo hago un copy convencional, no convencional, que está basado sobre todo, que es un copy emocional, donde tiene mucha importancia el storytelling, las historias, y que además estoy especializada en viajes y aventura, por ejemplo, ¿vale? Y tal y como te había prometido al principio de esta sesión, lo que más me interesa es que tú tengas las preguntas, que a la hora de escribir el texto, en ese texto tengas en cuenta todas estas preguntas, que seas capaz de respondértelas. Así que vamos a reflexionar acerca de tu marca, vamos a reflexionar acerca de tu cliente, vamos a reflexionar acerca de tu producto o servicio, y haciéndote las preguntas adecuadas vas a ver cómo te resulta muchísimo, muchísimo más fácil escribir los textos y conectar con ellos. En primer lugar, vamos a por las preguntas que tienen que ver con tu cliente. Yo te voy a poner de ejemplo uno de los últimos clientes con los que he trabajado, que es un chico que tiene una web, una academia online donde vende cursos, videocursos, donde te enseña acampada, orientación, aventura, ¿vale? Donde él te enseña todas las herramientas y todas las técnicas que tú necesitas para hacer salidas a la naturaleza con seguridad. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer en este caso? Pues obviamente definir al cliente, preguntarnos quién es ese cliente, ¿no? Y él tenía un montón de información que a través de sus redes sociales, de la gente que le sigue en YouTube, a través de los comentarios que le dejan, a través de cuestionarios que envía, a través de suscriptores a su newsletter, pues él ya tenía un gran banco de información acerca de quién es ese cliente. Es probable que tú no lo tengas, pero en ese caso tienes que hacer una tarea de investigación mayor, porque tienes que buscar negocios que se asemejen al tuyo, que vendan productos o servicios similares a los que tú vendes y ver qué tipo de personas compran esos productos o esos servicios, ¿vale? En el caso del copy, la investigación es mucho más importante y lleva mucho más trabajo detrás que la propia escritura de los textos. Es un 80-20. ¿Quién era en este caso el cliente de este chico, de este chico que vende estos cursos? Pues hombres entre 25 y 35 años que tienen una vida normal, tienen un trabajo normal, pero después en sus fines de semana, en sus vacaciones, pues les gusta salir a la montaña, hacer escapadas, acampada, les atrae todo este tema de la naturaleza y tienen pues bueno, un nivel económico normal. Tienes que intentar definir dentro de tus posibilidades lo más que puedas a este cliente. E incluso está ese ejercicio de crear al cliente ideal, que consiste en que te imagines a una sola persona, que le pongas un nombre, que te imagines cómo es un día de su vida y todas, quizá esto ya lo hayas oído, supongo que sí, pero que también es muy efectivo porque a partir de ese momento ya sabes a quién le estás escribiendo la carta. Entonces es muchísimo más fácil. Después, ¿cómo habla? Necesitamos saber cómo habla esa persona para poder adaptar nuestro lenguaje, ¿vale? En este caso, este tipo de clientes, estos hombres entre 25 y 35 años, pues son personas que hablan de una manera muy cercana, muy llana, muy natural, con, pues eso, con coloquialismos, con vulgarismos, con expresiones así, pues muy de la calle, ¿vale? Entonces, adaptamos un poco el lenguaje a este tema de que son personas que no comulgan con un lenguaje muy poético, por ejemplo. Todo lo contrario, les desconcierta. Después, preguntarte a qué tiene miedo y por qué.
Esto ya hemos visto también que es muy importante, ¿no? En este caso, estas personas tienen miedo a encontrarse en la naturaleza, en esas salidas, con situaciones que no puedan manejar o que no puedan controlar, encontrarse con animales salvajes, tener un accidente, perderse, acampar de noche. Por ejemplo, aquí tú puedes hacer una lista completa de todos los miedos que tengan, porque igual es solo uno, pero seguramente serán varios, ¿vale? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? Claro, pues en este caso, de esos miedos que tienen y de la interacción entre los miedos y los deseos derivan los puntos de dolor, que son esas cosas que les duelen, que les frustran. Por ejemplo, uno de los puntos de dolor más importantes que me explicaba este chico es que mucha de la gente que le seguía y que compraba los cursos quería sumergirse más en la naturaleza, quería que no salir un día y volver el mismo día a casa, sino que quería acampar en el bosque por la noche, pero que no se atrevían, que les daba miedo, ¿no? Y entonces gran parte de la estrategia de esta página de ventas que hicimos para él consistía en, por una parte, disminuir ese miedo, porque sabiendo lo que tienes que saber, no te vas a encontrar con esas situaciones problemáticas, y por otra, aumentar ese deseo de acampar en la naturaleza, de tener esa experiencia maravillosa. ¿Cuál es su deseo específico en relación a tu oferta? Pues fíjate, en este caso, el deseo específico podría ser este que te comento, porque él me decía que una de las cosas que más y más y más y más le preguntan es cómo se atreve o cómo hace para no tener miedo cuando duerme solo en la montaña. Entonces, el deseo específico más repetido que tenía él por las fuentes de información que tenía era que la gente quiere salir al monte y perderse en el monte varios días, pero luego está este problema de que tiene ese miedo y no se atreve. ¿Qué deseos esenciales le mueven? Volvemos a la lista de 10 de antes. En este caso está claro, la exploración es un deseo fundamental de esta gente. Desean contactar con la naturaleza. La libertad. Desean desconectarse de todo. Desean ir a la naturaleza y ser allí absolutamente libres y sentirse pues, que no hay nada más aparte de esa presencia, de ese momento, de esa hoguera nocturna, ¿no? Ahí bajo las estrellas. ¿Qué más deseos? Seguridad. En este caso también tenían un deseo esencial de seguridad, de saber que iban a salir, o sea, de que iban a volver a salvo del monte, de que iban a estar allí, iban a estar seguros. Y por último, ¿cómo mejorará su vida con el producto? Pues en este caso, una vez que tú hayas hecho este curso y tengas todas las herramientas y todos los conocimientos que necesitas para irte por fin a hacer tus escapadas a la montaña tú solo, pues en ese momento vas a sentir una gran satisfacción. Te vas a volver a casa cargadísimo de energía, porque vas a haber desconectado totalmente de tu rutina, del día a día, de las prisas, y vas a haber vivido una experiencia que te va a devolver calma, te va a devolver conexión, te vas a sentir mejor, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir valiente porque por fin has hecho eso que temías hacer y no te ha pasado nada y lo has superado y todo ha salido bien, y además ahora sabes que vas a poder volver a hacerlo todas las veces que tú quieras. Después tenemos las preguntas acerca de tu marca, de ti, de tu voz, ¿vale? ¿Cómo quieres que te vean? O sea, ¿te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo quieres que te vean tus clientes? Si no te lo has preguntado ninguna vez, es hora de que en ese papel y boli apuntes 3 adjetivos, los 3 principales adjetivos a través de los que quieres que te vean. ¿Cuáles son esos 3 valores, esas 3 cosas que tú quieres proyectar? Puede ser cercanía, puede ser honestidad, puede ser empatía, puede ser profesionalidad, puede ser simpatía, igual quieres que te vean simpático, puede ser dureza, pues quieres que te vean como una persona ahí muy dura, muy curtida, como en este caso de este chico pues que vive aventuras así. ¿Qué es lo que te diferencia y es natural en ti? ¿No? Pregunta por ahí. Y con esto me refiero a todos somos distintos, ¿no? Esto no es un mito, realmente cada uno somos diferentes. Entonces, ¿qué es específicamente lo que te diferencia a ti como persona? Seguramente eso que te diferencia a ti como persona te estará diferenciando también como marca. Lo que a mí me diferencia como persona, me diferencia como marca. Lo que me diferencia como persona es también lo que me diferencia como copywriter, ¿vale? Entonces, es probable que eso que te diferencia a ti como persona, tus valores, tus principios, todo eso debería haberse reflejado en tu marca, en cómo te expresas, en cómo expresas tu marca. ¿Cuál es tu forma de hablar? Fíjate, la voz es como una especie de huella dactilar.
todos hablamos de una manera muy específica, muy determinada. Las expresiones que utilizamos nos distinguen a unos de otros y es probable que de la gente que te rodea tengas muy calado a cada uno cómo se expresa y qué palabras utiliza. Entonces, que traslades esta forma de hablar a tus textos, en un principio te parecerá o te puede parecer que es como una falta de profesionalidad, que cómo vas a meter expresiones coloquiales, ¿no?, que decíamos antes, dentro de tu página de ventas, pero realmente esto lo que te hace es acercarte más al cliente, que vea que eres una persona normal, como él, y esto le generará confianza y esto le generará simpatía. ¿Qué partes de tu historia conectan con tu público? Claro, tú como tienes una historia, has vivido una historia a lo largo de tu vida. De esta historia que has vivido a lo largo de tu vida, habrá partes que conecten con unas personas y partes que conecten con otras. En mi caso, las partes de mi historia que conectan con mis alumnos de copy no son las mismas que las partes de mi historia que conectan con las personas que compran mi libro. E incluso la historia que conecta con las personas que compran el primer libro no tiene que ver con la historia de las personas que compran el segundo. O cuando voy a dar una charla que tiene que ver con viajes, la historia que cuento te garantizo que no se parece a nada a la historia que cuento cuando voy a dar una charla sobre copy, obviamente, porque importan cosas distintas. Todas las he vivido yo, pero si las contara al revés no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido que en una ponencia sobre copy me pusiera a hablar de mis viajes, ni tendría sentido que en una ponencia sobre viajes me pusiera a hablar sobre mi profesión como copy. Y por último, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu competencia? Y esto te puede ayudar, si no tienes muy claro ese estilo, a orientarte, ¿vale? No se trata de que copies, no copies nunca nada, ¿vale? Pero dentro de ese estilo que estás buscando, puede ser que haya personas a las que sigues y a las que admiras que hagan cosas que te gustan mucho y puedes inspirarte en eso, puedes tomarlo como guía, como modelo, ¿vale? Y después asegúrate de que no estás haciendo nada de eso que hace la gente que no te gusta. Puesto ya a escribir los textos. Habíamos dicho antes que todo texto copy tiene un objetivo, que es mover a una acción, ¿vale? Entonces, vamos a pensar para un texto, ¿cuál es el objetivo general de ese texto? ¿Vale? Seguimos con el ejemplo de la Academia de Supervivencia. El objetivo general de aquella página de ventas era sencillamente que comprasen el curso. Y por eso todas las llamadas a la acción que había en esa página de ventas y toda la estructura iba obviamente dirigida a que comprasen el curso. Pero también puede ser que se suscriban a tu newsletter, o también puede ser que se descarguen una cosa que tú quieres que se descarguen, o también puede ser que lean un post, o también puede ser que conozcan esta cuenta o este curso. Lo que tienes que tener claro es cuál es el objetivo. Pregúntate, ¿para qué estoy escribiendo este texto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero que los clientes hagan? ¿Vale? Después, te habrás dado cuenta de que en una página web hay varias secciones. Claro que te has dado cuenta, no te vas a haber dado cuenta. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de eso, esta página de ventas de los cursos. El objetivo de la página de ventas al completo es que compren el curso, pero el objetivo de cada parte de la página era diferente, porque el objetivo del titular era captar la atención y expresar en un golpe de vista los principales beneficios. Acto seguido iba un bloque en el que el objetivo era que el lector se imaginara cómo era una noche de acampada en el monte. ¿Para qué? Para avivar ese deseo al que él le tenía miedo. A continuación teníamos un bloque en el que tocábamos los puntos de dolor. Si estás pasando por alguna de estas situaciones, este curso te interesa, ¿no? Cada parte de esa página, cada parte de una home, cada bloque de texto, a su vez tiene un pequeño objetivo que todos juntos, sumados, nos conducen al objetivo final o a la acción final. ¿Qué emociones y deseos esenciales pondrás en juego? Pues nos volvemos a lo de antes. Habíamos dicho que los deseos esenciales que íbamos a poner en juego eran el de libertad, el de exploración y el de seguridad. Y las emociones son esa emoción de satisfacción, de completud, de libertad, de sentirte pleno, ¿no? de haber conseguido un objetivo y sentirte que estás pleno en la naturaleza, disfrutando de la vida. Los miedos o problemas que vas a atacar, que también los habíamos visto ya un poco antes, pues el miedo
el miedo a no saber cómo comportarte si tienes una urgencia, si pasa cualquier cosa. Entonces, el problema es que no sepas utilizar una brújula y un mapa para orientarte, por ejemplo. ¿Cómo te sentirás, o sea, cómo se sentirá el lector cliente cuando haya realizado la acción? ¿Para qué te necesitas imaginar esto? Porque lo que queremos conseguir que el cliente sienta cómo es tener nuestro producto o nuestro servicio. Queremos hacerle imaginar cómo es pasar por esa transformación, ¿no? Y por eso este bloque del que te hablaba antes de esta página de ventas, en el que evocábamos cómo era pasar una noche solo en el bosque, bajo las estrellas, cocinando tu cena en una hoguera, ¿no? La transformación de la persona de ciudad que tiene miedo a irse al monte a la persona que está totalmente sumergida, disfrutando de la naturaleza, totalmente integrado con ella, y hacerle imaginar todas todas esas sensaciones tan positivas y tan deseables. Y por último, cómo vas a disparar la acción, ¿no? El cómo vas a disparar la acción es cómo vas a organizar, cómo vas a montar toda esa información que ahora tienes para conseguir que finalmente tu lector cliente haga clic. Y aquí después veremos un par de fórmulas así, pero muy rapiditas y muy resumidas para que te vayas quedando con esto de las CTA y de cómo disparar la acción y en qué momento disparamos la acción. De momento vamos a ver una pequeña guía de estilo, muy pequeñita y muy rápida, en la que te voy a dar consejos útiles que puedes aplicar inmediatamente a los textos de tu web, ¿vale? Frase de Aristóteles: piensa como los sabios y habla como la gente sencilla. Pues más fácil no puede ser. Piensa como un copywriter y así pues no sufras para persuadir. Es un poco lo mismo que te he dicho yo al principio de la clase. La guía de estilo empieza, como no podía ser de otra manera, con ese usa el tú y no el yo. Es decir, acostúmbrate a escribir en segunda persona y no en primera. En decir, nuestra empresa ofrece servicios de, di, tú podrás conseguir tal contratando estos servicios. En este ejemplo que te pongo aquí, no es lo mismo que yo diga, escribo mis textos utilizando todo lo que he aprendido a lo largo de años de trabajo con mis clientes. Yo escribo mis textos utilizando lo que yo he aprendido a lo largo de yo trabajar con mis clientes, ¿vale? Eso no. En lugar de eso, tenemos que decir, escribo tus textos para que puedas tú destacar en el ruido de Internet y que tus clientes te elijan a ti. Tenemos que escribir en segunda persona del singular o en segunda persona del plural para ser más directos y para hacerle llegar esa sensación de que esto va con él y de que esto soluciona su problema. Utilizar un lenguaje claro y sencillo. Fíjate en la primera frase. La dificultad inherente al uso de un lenguaje excesivamente rebuscado o específico suele tener como consecuencia directa una falla en la comunicación entre emisor y receptor. Igual lo has entendido, pero igual estás pensando, ¿qué? ¿Por qué? Porque si en lugar de decir esto de la dificultad inherente, te digo sencillamente, usa un lenguaje claro y sencillo, te estoy diciendo exactamente lo mismo, con la diferencia de que tú lo entiendes inmediatamente y sin ningún esfuerzo. El lector no está en nuestra página para descifrar acertijos ni galimatías, tiene que entender de forma inmediata toda la información, ¿vale? Lo más importante es que te entiendan y por eso escribe con sencillez, usa un lenguaje comprensible, sé directo y sé conversacional. Dedica tu mayor esfuerzo a los titulares. Fíjate, los titulares se leen de media 5 veces más que los textos. Confiesa, ¿cuántas veces has dado me gusta a una noticia o a una publicación en redes sociales de las que solo habías leído el título y ni siquiera te habías leído el artículo? Confiesa, ¿cuántas veces entras en una página web y vas saltando de titular en titular, de frase destacada en frase destacada y no lees nada de lo que hay en medio? El titular es lo que engancha. En el titular es donde tenemos que poner casi todo el esfuerzo y hacer que sea un gancho, un atrapamoscas, un imán. Lo que te decía, fíjate si tiene poder, que a veces es lo único que la gente lee para tomar una decisión. Hombre, si la decisión implica tener que pagar 500 euros, pues ya te puedo asegurar que se va a leer el resto. Pero si simplemente se tiene que suscribir
y lo haces también en el titular, y es que además no tiene que invertir nada, se puede dar de baja cuando quiera, y eso está bien explicado en un titular bien atractivo, con un título y un subtítulo ya lo haces, no necesitas más. Así que concentra en ellos el beneficio, acuérdate, la ventaja principal que tiene para la vida del cliente y la emoción, el estado emocional que quieres inducirle para que tome esa decisión impulsiva. En palabras de Ogilvy, del que hablábamos antes, escribe excelentes titulares y habrás invertido correctamente el 80% de tu dinero. Y hazle caso a este señor que sabía muy bien de lo que hablaba. Sé coherente. A ver, si en todos tus textos eres cercano, conversacional y de lo más agradable, no te conviertas en un robot cuando ya hayas sacado yo la tarjeta de crédito. Cuida todas las secciones y mensajes de tu web. Me refiero a que si tú tienes una página de ventas que es maravillosa, pero una vez que compro tu producto, el checkout, el mensaje que me llega para confirmar la compra y todo esto está escrito en estilo robótico, ahí hay una gran incoherencia que a mí me deja un peor sabor de boca. Pero si tú estás conmigo y cuidas ese proceso de ventas hasta el final, si hasta el final sigues siendo esa misma persona agradable y coherente, yo me voy a sentir mucho mejor y mucho más cómoda. Que no haya diferencia entre cómo escribes los emails y cómo escribes en las redes sociales y cómo escribes tú sobre mí a cómo escribes tu página de servicios. Tiene que haber coherencia porque la incoherencia genera mucha desconfianza. Y otra cosa que te quería contar, que es que las fórmulas de las que hablábamos antes y vamos a hablar ahora, ni son milagrosas ni son satánicas. Y es que hay una tendencia a considerar que las fórmulas es todo lo que tienes que saber y con la fórmula ya lo tienes todo y no tienes que aprender nada más. Y no, porque no son mágicas ni tampoco son satánicas. Las fórmulas son estructuras que puedes cambiar una vez que conoces cómo funcionan, ¿vale? Son como un andamio, son un armazón. Te ayudará muchísimo conocer las fórmulas más utilizadas de copy, sobre todo si estás empezando. Y es que, pues eso, para escribir una página de ventas o para escribir la home o para escribir cualquier parte de tu web, si conoces una fórmula que funcione bien, te va a resultar mucho más fácil empezar, ¿vale? Porque sabrás qué estás haciendo, tendrás más claros esos objetivos específicos de cada bloque de texto de los que hablábamos antes, ¿vale? Lo que te decía, son estructuras desde las que construir y deconstruir, es decir, la fórmula no tiene por qué ir a misa. Yo lo que hago con las fórmulas es básicamente elegir una que me sirva como infraestructura, como base, y a partir de ahí cambio, muevo, pongo, quito, asegurándome de que la fórmula obviamente sigue funcionando y sigue cumpliendo con su función de mover a la acción. Pero ni son milagrosas ni son satánicas. Entonces, te voy a explicar también muy rápido, y para que no te quedes así como con toda la curiosidad y con la miel en los labios, cuáles son las dos fórmulas más conocidas. Pero recuerda que decía este publicista William Bernbach, que en publicidad no ser diferente es virtualmente suicida. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que las fórmulas ayudan mucho porque te ayudan a orientarte, pero si haces todo igual, si haces todo idéntico, si utilizas la misma fórmula exactamente como la utiliza el otro, explicando exactamente los mismos beneficios, hablando exactamente de la misma manera, no te diferenciarás y entonces serás invisible, ¿vale? Empezamos con tu amiga Aida, la fórmula Aida. Muy rápidamente te la explico. Atención, interés, deseo y acción. La atención, titulares y aperturas. Empieza fuerte. Tienes que empezar fuerte para captar la atención. Ya sabes lo que decíamos antes, que el objetivo de un titular es que se lea la siguiente frase, de esa frase que se lea la siguiente y de esa que se lea la siguiente. Entonces, empieza fuerte captando la atención con ese titular. Después genera interés, ¿vale? Ya tienes mi atención, ahora tienes que interesarme. Mete el dedo en la llaga, ahí, haz un poco de pupita, genera curiosidad, genera urgencia, una promesa de transformación, haz que yo me identifique con esas situaciones que tú solucionas, ¿no? Con esos problemas que tú solucionas, que yo vea, ostras, si es que este es el problema que yo tengo. Entonces, tal cual lo ha explicado, es justo lo que me pasa a mí, así que tengo que seguir leyendo. Y aquí tú ya avivas el deseo, les despiertas el deseo hablándole de los beneficios, atacando a las emociones, haciéndole imaginar cómo es,
usando testimonios o cualquier cosa que haga generar más deseo. Y por último, la acción. Pídele que actúe ya. Ninguna fórmula AIDA sin llamada a la acción, nunca. Mira, un ejemplo muy pequeño a su mínima expresión del modelo AIDA sería este. Yo llamo tu atención con una frase ahí poderosa que te haga tener ganas de leer la siguiente frase, que es que tú tienes el poder. ¿El poder de qué? Pues de llegar al corazón de tus clientes con las palabras adecuadas. Si este es el problema que tú tienes, que no conectas con tus clientes, aquí se habrá despertado tu interés, ¿vale? Entonces, genera el deseo. ¿Te gustaría aprender a liberarlo desde ya? Es que a esta pregunta es obvio que no me vas a decir que no. Y este también es el poder de las preguntas. Cuando tú planteas una pregunta en tu página web que tiene como respuesta un sí, aumentas las probabilidades de que se haga clic en ese botón, ¿no? La acción es descubre cómo. Fíjate, tenemos un verbo de acción, un descubre, en segunda persona, descúbrelo tú. Entonces aquí tienes los 4 elementos de esa fórmula AIDA. Otra fórmula, persuasión he puesto, vaya, mira, se me ha colado ahí una rata. Pues estas cosas pasan, ¿ves? Y mira qué mala imagen da, por eso tienes que revisar muy bien tu página web para que no tengas ratas, porque pones persuasión y ¿qué sabe la gente si lo has escrito? Pues porque te has confundido, porque piensas que se escribe así, ¿sabes? Pero bueno, persuasión en un PIS-PAS. Y aquí está la fórmula PAS. Problema, agitación, solución. También es una de las más sencillas, de las más usadas y de las más básicas y que se pueden aplicar aunque sepas muy poquito de copy, ¿vale? Porque solo tienes que especificar, explicitar cuál es el problema, construye el problema, lo que veíamos en la parte de el antes, después y el puente, construir el problema para demostrarle que lo entiendes, atacando el punto de dolor. Acuérdate que allí decíamos que los textos de tu web no convierten y tú estás cada vez más preocupado pues porque tu negocio online no va bien, necesita un empujón, ¿vale? Agitación, convence a esa persona de que es peor que no resuelva ese problema. Haz que ese problema emerja, haz que ese problema cobre importancia, recréate en las consecuencias de ese problema, echa sal en la herida, ¿vale? No se trata de que digas mentiras en esta parte, no se trata de que crees pánico o una falsa alarma, se trata de que le hagas entender las consecuencias reales de no solucionar ese problema. Si tú hoy no arreglas los textos de tu web, cada vez va a resultar más difícil, cuanto más caiga tu marca, cuanta peor sea la percepción que tienen de ti, por una parte, más difícil te va a ser recuperarla. Y por otra parte, cada vez estarás en una situación financiera y de energía peor. Vendría a ser como eso, pues hacer una cadena causal. En plan, ¿por qué sigues teniendo textos en tu web que te dan mala imagen, que no venden, que no convierten, que están haciendo que la gente salga rebotada de tu web y que no vuelvan? Porque una persona que ya ha estado ahí y que no haya visto lo que busca, no va a volver. Entonces vas creando esa cadena causal. Oye, ¿qué pasa si tu web no está convirtiendo, si no está vendiendo? Pues que no vas a tener clientes. ¿Y qué pasa si no tienes clientes? Pues que tu negocio no va a funcionar. ¿Y qué pasa si tu negocio no funciona? Pues que no vas a tener ingresos. ¿Y qué pasa si no tienes ingresos? Pues que tienes que echar el cierre a tu negocio y o bien lo reinventas y lo replanteas, o bien ya cuando quieras contratar a un copy estás en una situación financiera muy comprometida y no puedes hacer la inversión necesaria, o bien directamente te tienes que buscar otro trabajo y dejar el emprendimiento, ¿sabes? Y todo esto realmente puede pasar, o sea, no es que nosotros nos estemos inventando nada, esa sería un poco la agitación. Y luego la solución, presenta tu solución única para resolver ese problema. Y por ejemplo, el lugar en el que planteamos la solución es un buen lugar para poner un storytelling, un caso de éxito, un testimonio, la historia de una persona que sí que ha conseguido eso, o que ha vivido por eso, o que ha pasado eso, o que ha tenido la experiencia de cambiar unos textos que no funcionaban por unos textos que sí que están adaptados al cliente y que sí que funcionan y con los que sí que te identificas, ¿no? Bueno, y un ejemplo así muy rápido y muy básico y muy minimalista del PAS, es que el pastor es la fórmula, es el hermano grande del PAS, pero ese ya no nos da tiempo a tratarlo aquí. Sería, problema, ¿los textos de tu web no convierten como te gustaría? Agitación,
el 90% de las personas que visitan tu página se irán y comprarán en otra parte. Si quieres aumentar tus ventas en lugar de seguir enviando clientes a la competencia, y esto duele, necesitas aprender copywriting. Convénceles de que se queden contigo usando el poder de las palabras. Aquí tenemos la solución. Aprende ahora. Y esa solución viene otra vez introducida por un verbo de acción y por una partícula de tiempo, de inmediatez. Aprende ahora. Descúbrelo ya. Estas mezclas también funcionan muy bien, ¿no? El crear esa inmediatez. Y por último, para terminar como se merece esta clase, que espero que no se te haya hecho demasiado larga, pero en la que espero haberte dado mucha información útil para que empieces a plantear tus textos desde la mente, que empieces primero a crearlos estructuralmente en la mente a través de conocimientos que antes no tenías. Vamos a hacer una mascleta, básicamente, ¿no? Una traca final, un festival de gatillos emocionales. Los gatillos emocionales también son esos disparadores de emociones que están en tu cerebro y que cuando alguien los pulsa, los rasca un poco, te empujan a la acción, ¿vale? He elegido para terminar esta frase de la revista Forbes, que tiene mucho que ver también con la emoción. Al final elegimos hacer negocios con las personas que nos gustan. Si tú tienes que elegir para hacer los textos de tu web entre un copy que por lo que has visto en su página web te cae bien y uno que no te cae bien, obviamente ¿con cuál vas a trabajar? Vas a trabajar con el que te cae bien. Por eso las emociones son importantes y por eso no podemos meternos en una cápsula aséptica en la que no provoquemos ninguna impresión en el cliente, sobre todo si somos pequeñas marcas, si somos marcas personales, como es mi caso, ¿no? Tienes que transmitir una emoción, una sensación. El peligro, el miedo, que te juzguen, pero es que te van a juzgar igual. Lo hagas como lo hagas, te van a juzgar igual. Así que por lo menos hazlo para conectar con la gente que realmente conecta contigo. Y vamos a ver cuáles son esos gatillos emocionales. Al principio he puesto los principios de Cialdini, que son la reciprocidad, la escasez, la autoridad, compromiso y coherencia, la prueba social y la simpatía. La reciprocidad, ¿qué es? Yo te doy, tú me das, tú ganas, yo gano, ¿no? Ese win-win. La escasez, cuando de un producto, si yo te digo que solo trabajo con un cliente al mes, pues eso va a acelerar tu proceso de decisión, ¿sabes? Porque si ese mes todavía no tengo un cliente, querrás ser tú, no vas a esperar a que coja otro y tengas que esperarte al mes que viene. O si te digo que de un producto es una edición limitada que solo hay determinadas unidades. La autoridad, pues eso, cuando yo te he dicho que he trabajado con determinados profesionales que puede ser que tú admires, o si yo te demuestro que realmente sé de lo que estoy hablando y esa autoridad se transmite, va a hacer que tú confíes en mí y por tanto que me des ese clic o que me des esa conversión. El compromiso y la coherencia, te hablaba antes de la coherencia y de que todo en tu web tiene que apuntar en la misma dirección. Y el compromiso, ¿no? El nivel de compromiso que tú tienes con tus trabajos, que tú tienes con tus clientes, con las personas que confían en ti y creen en ti, que no las vas a abandonar en la cuneta, que estás comprometido y que te vuelcas con ellos. La prueba social, que son los testimonios, y la simpatía, lo que te decía antes, si te caigo bien, hay muchísimas más probabilidades de que te lo pienses menos a la hora de trabajar conmigo. Las historias, que también te decía, un buen storytelling, una historia a tiempo, una buena historia colocada en tu sobre mí, una buena historia colocada en una página de ventas. Las historias nos fascinan, nos seducen. Cuando están bien contadas, nos obligan a seguir leyendo, a leer hasta el final. Y sobre todo, entendemos perfectamente la moraleja que tiene una historia, ¿sabes? Puede ser que yo no entienda al final que tú no hayas entendido después de esta clase en qué consiste esto de darle valor a tus textos, pero si yo te cuento una historia sobre una persona que utiliza el copy frente a una persona que no la utiliza, lo vas a entender perfectamente. La curiosidad. Nos gusta saber, somos animales curiosos, entonces cuando tú vas dejando curiosidad, suscríbete a mi newsletter si quieres saber y algo así jugosillo, pues se van a suscribir. La novedad. Algo que es nuevo, nos encanta, la última versión de la justificación.
lo que hablábamos antes de dar buenos motivos o buenos argumentos racionales para las decisiones que hemos tomado de manera emocional. La urgencia. Esta oferta se acaba en una semana, se acaba en un día, se acaba en 30 minutos. Pues eso va a acelerar mucho tu decisión. La garantía. No tengas ningún miedo porque si este curso no te gusta, tienes 15 días para pedirme que te devuelva íntegro el importe de tu compra y yo te lo devuelvo, porque es que como sé que es bueno y estoy tan segura, tienes garantía 100%. Comunidad o pertenencia, lo que hablábamos antes. Cuando, pues fíjate, este chico que te hablaba antes de la Academia de Supervivencia tiene la gente que se suscribe a sus cursos, la gente que compra uno de sus cursos, pasa a formar parte de una comunidad en Facebook en la que están todos esos amantes de la aventura que comparten anécdotas, que comparten herramientas, que comparten lugares, que comparten, pues eso, toda la información acerca de lo que les une, les gusta y ese grupo al que ellos pertenecen. El enemigo común. Esto une mucho, ¿no? Tu enemigo común no tiene por qué ser Donald Trump o Kim Jong-un. Tu enemigo común puede ser perfectamente una alimentación insana o la cultura de usar y tirar, ¿no? De la obsolescencia programada. Puedes tener enemigos que sean dignos de cualquier batalla. La anticipación o el suspense, ¿no? Que yo te deje ir entreviendo algo, pero no te lo acabe de decir. Esto funciona, por ejemplo, muy bien para hacer lanzamientos o funciona muy bien ese suspense cuando tú has creado un embudo de ventas en una campaña de email y quieres que la gente vaya abriendo uno y otro y los vaya leyendo todos. Y por último, la solidaridad. La solidaridad nos encanta, nos mueve y nos motiva. Si yo te vendo un libro en el que además hay un porcentaje del dinero de ese libro que va destinado a una asociación que lucha por una causa justa, que provee de fondos para investigación en el cáncer infantil, por ejemplo, que se me ha venido hasta la cabeza porque ha sido una campaña en la que yo misma he participado. Esto va a hacer también que el cliente tenga mucho más claro que esa compra tiene valores, que esa compra realmente merece la pena y no solo se está haciendo un bien a sí mismo, sino que le está haciendo un bien a la humanidad. Y así, de una manera resumida, aunque bueno, llevamos aquí 1 hora y media casi hablando, es como quería pintarte yo este panorama de cómo piensa un copywriter, cuántas cosas tiene un copy en la cabeza en ese momento en el que empieza a plantear los textos de la web, qué cosas investiga antes de saber qué es lo que tiene que escribir. Si pones en práctica todas estas ideas, todos estos conceptos, si empiezas a tener en cuenta a tu cliente o a tu lector no como un ente abstracto que no sabes por qué no se fía de ti, sino como un ser humano, una persona igual que tú, que tiene miedos, que tiene deseos, que tiene aspiraciones, que quiere conseguir ciertas cosas en su vida, que busca experimentar ciertas emociones y que esas emociones son las que le conducen a tomar sus decisiones de compra. Si empiezas a ver a tu lector, a tu cliente de esta manera, si empiezas a hacer esa preparación antes de escribir tus textos, si empiezas a hacer toda esa investigación, si empiezas a plantearte mejor cómo estás expresando tu voz de marca, qué imagen estás proyectando cada vez que escribes un texto, si empiezas a entender que cada palabra cuenta, te darás cuenta de que tu forma de abordar la hoja en blanco, ese documento en blanco, ese lorem ipsum dolor, de repente va a pasar de ser una angustia existencial de Dios mío, no sé qué escribir aquí, a tener toda esa lista de cosas, toda esa lista de información que sabes que tienes que incluir. Vas a escribir desde el conocimiento de la disminución del miedo, del aumento del placer, del ahorro de energía y vas a saber qué emociones quieres provocar en tus clientes, qué emociones quieres que sientan cuando entran en tu página web o qué emociones, qué deseos, qué sensaciones quieres despertar a través de tus textos. Y eso te ayudará a saber qué palabras tienes que utilizar, cómo construir esas estructuras, cómo llenar esas fórmulas con los deseos reales que tienen las personas que tú puedes ayudar con lo que vendes o con lo que ofreces. Y bueno, pues ya está, ya te libero, ya eres libre otra vez
para ir directamente a explorar cuáles de estas cosas ya estás cumpliendo, cuáles todavía no has implementado y sobre todo espero que la próxima vez que tengas que escribir sepas desde dónde empezar, sepas qué preguntas tienes que responder y sepas exactamente cuál es la forma de conectar directamente con tu cliente. Ya sabes que si quieres saber más acerca de mí o encontrar mis libros o esas entrevistas o podcasts de los que te hablaba al principio, puedes ir a ninaanyway.com y allí encontrarás mis servicios de copy, allí encontrarás mis libros, allí encontrarás mis posts, puedes irte a mis redes sociales, puedes irte a donde quieras. Y yo por mi parte solo espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido mucho y que a partir de ahora sepas perfectamente qué es lo que tienes que escribir y pierdas ese miedo, esa pereza y ese horror existencial y vital que te da cada vez que tienes que ponerte a escribir algún texto para tu web. Y nada más, que pases un día estupendo o una noche estupenda, depende de cuando me estés viendo. Gracias por escucharme y nos vemos pronto. Adiós. ¿Te ha gustado la charla? Si es así, no dudes en dejarlo en los comentarios, en valorarlo, darle me gusta si es que estás viendo este vídeo en YouTube y, si todavía no lo has hecho, únete a Trinchera WordPress y disfruta de más contenidos como este. Nos vemos, hasta luego.